Continúo tratando de mostrarles en qué medida Lukács, en su libro Historia y Conciencia de Clase de 1923, introduce una serie de conceptos que van a ser claves para comprender las apuestas teóricas, incluso políticas, de la primera escuela de Frankfurt. Y ahora quiero dedicarme un poco a examinar la categoría de totalidad, que en buena parte explica la atracción que el pensamiento dialéctico de Hegel ejerció sobre la escuela de Frankfurt, como ya lo vimos en el discurso de Horkheimer de 1931. Eh, para eso voy a examinar algunos apartes de la sección tercera del ensayo La cosificación y la conciencia del proletariado, donde Lukács introduce precisamente este concepto de totalidad. Recordemos que ya he dicho que el pensamiento burgués es incapaz de captar la totalidad porque solamente ve el objeto en su facticidad pura, en su inmediatez, sobre la base de un método analítico, que es pues el positivismo que criticará Horkheimer. Pero ¿cuál es esa totalidad que se le escapa al pensamiento burgués? Para responder esto, Lukács acude de nuevo a uno de los filósofos más señeros de las Geisteswissenschaften, de las ciencias de la cultura, que habían surgido en Alemania hacia finales del siglo XIX y que también serán una poderosa influencia sobre la escuela de Frankfurt. En este caso, Lukács recurre a Heinrich Rickert, que fue profesor en Heidelberg, donde Lukács mismo había estudiado. Rickert, al igual que Weber y Dilthey, encabeza la crítica epistemológica al positivismo en Alemania y establece una diferencia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, y a estas últimas las llamará también ciencias históricas. Ricker piensa que, a diferencia de las ciencias naturales, que se las ven con objetos no históricos, con objetos naturales, pues, las ciencias del espíritu toman como objeto fenómenos que son producto de la historia, es decir, que son productos humanos, lo cual significa que el investigador no es neutral, sino que es él mismo producto de las formas históricas de valoración que le permiten emitir juicios de valor sobre los acontecimientos sociales que investiga. En otras palabras, el historiador puede reconstruir un hecho histórico solo a posteriori porque ya tiene un valor que le posibilita esta acción retrospectiva, un valor culturalmente dado. No se las ve nunca con hechos arrojados en su desnudez, en su pura facticidad empírica, en su inmediatez. De ahí que para Rickert la validez del conocimiento de las ciencias del espíritu depende del sistema de valores que le permiten conocer y que sirven como mediación entre el sujeto y el objeto. Bien, de todo esto, Lukács sacará dos conclusiones. La primera, que el conocimiento filosófico y científico de la burguesía no es sino una expresión de los valores culturales burgueses, es decir, que es un conocimiento de clase, como dijimos antes. Los filósofos burgueses presuponen siempre, como si fuera un a priori histórico, el sistema de valores culturales desde el que hacen sus preguntas al mundo. No pueden prescindir, por tanto, de su ser social y del universo de valores que es la cultura burguesa, que opera entonces como una condición de posibilidad del pensamiento burgués. Y no pueden, por tanto, cuestionar ese sistema de valores, porque es un a priori. O sea que la burguesía no puede menos que hacer de la cultura burguesa un criterio de objetividad, dice Lukács, cito, con esos valores culturales tomados como fundamentos de la objetividad, parece eliminarse la subjetividad del historiador que juzga, pero solo para imponerle como criterio de objetividad la facticidad de los valores culturales vigentes para su comunidad, o sea, para su clase. La arbitrariedad y la subjetividad se traspasan del material de los hechos aislados y del juicio sobre ellos al criterio mismo, a los valores culturales vigentes. Los valores culturales se convierten en cosas en sí para el historiador. Fin de cita, página 90. Entonces lo que dice Lukács es que Rickert ha descubierto que el conocimiento neutro de la facticidad es una imposibilidad metodológica, sencillamente porque tal facticidad no existe. Los hechos están ya desde el comienzo mediados, están impregnados de valores. Y esos valores, añade Lukács, son valores de clase, es decir, vienen marcados por la posición objetiva de los actores sociales en el proceso de producción, tal como lo mostrará Marx.
Ahora bien, y esta es la segunda conclusión que Lukács saca de la crítica histórica de Rickert, si todo hecho histórico arrastra consigo la historia de los valores que permiten reconocerlo como tal, eso significa que todo hecho histórico singular carga en sí mismo la totalidad de la historia universal. Voy a citar de la página 91. Cito, pues la historia como totalidad, historia universal, no es ni la suma mecánica de los acontecimientos históricos singulares, ni un principio especulativo trascendente. La totalidad de la historia es ella misma una fuerza histórica real, la cual no resulta separable de la realidad, ni por tanto del conocimiento de los hechos históricos singulares, sin suprimir al mismo tiempo su realidad, su facticidad. La totalidad de la historia es el fundamento último y real de la realidad de los hechos singulares, de su facticidad y por tanto también de su cognoscibilidad. Fin de cita, página 91. Vale la pena comentar esto lentamente, este pasaje. Lukács pues está remitiendo directamente a Hegel, así como lo hacía Horkheimer. Lukács se remite a Hegel, que es el descubridor del método dialéctico, que pretende oponer al método analítico de los racionalistas burgueses. Es decir, Lukács apela a Hegel para criticar el positivismo, al igual que lo había hecho Horkheimer. Este método analítico de los racionalistas burgueses ha renunciado metodológicamente al conocimiento de la totalidad, por lo cual ven los hechos solo como singularidades, abstraídas del conjunto de sus relaciones, de sus mediaciones. Pues para Hegel no existen hechos singulares que sean independientes del conjunto de relaciones que lo producen como hecho y que permiten conocerlo como objeto. Y ese conjunto de relaciones se ha desarrollado históricamente. Por tanto, la totalidad de la historia, dice Lukács, opera como condición y como fundamento de la realidad, pues ella misma es realidad. Esta, la realidad, no se agota en los hechos empíricamente observables. Antes bien, algo es real precisamente porque se nos ha dado como tal gracias al conjunto de relaciones y de mediaciones que lo hacen posible. La totalidad no es una abstracción de la realidad, sino que es el fundamento real de la realidad, en tanto que cualquier realidad presupone el conjunto de relaciones históricas que la hizo posible y que ella carga dentro de sí. Igual ocurre con el mundo del conocimiento, dice Lukács. Una cosa se nos da como objeto solamente porque no es algo singular, sino porque está mediada. Si el objeto fuera inmediato, como dice la ciencia burguesa, el positivismo, si pudiera ser aislado del conjunto de las mediaciones que lo producen, entonces no sería objeto, ni tampoco sería posible conocimiento científico alguno. Pues la ciencia, dialécticamente entendida, no es conocimiento de hechos y de facticidades, sino que es un conocimiento de relaciones. Y estas relaciones componen justo esa totalidad de la cual habla Lukács. Él coloca dos ejemplos para ilustrar este punto. Uno viene de Marx y el otro de Dilthey. En el Capital, dice Lukács, Marx impreca a los economistas burgueses por creer que pueden conocer objetivamente los hechos económicos sin captar la totalidad del proceso. Así, por ejemplo, hablan de la maquinaria como si fuera un dato que pueden abstraer del proceso capitalista de producción. Consideran la máquina como algo en sí mismo y por eso les aparece como un factor que permite reducir el tiempo de trabajo, por ejemplo, aumentar las ganancias. Cito, el punto de vista burgués que contempla la máquina en su aislada singularidad, en su pura individualidad fáctica, desfigura la verdadera coseidad de la máquina. Fin de cita, página 92. ¿Por qué razón? Pues porque la aplicación capitalista de la máquina intensifica la explotación del trabajo del obrero y por tanto agudiza las contradicciones y antagonismos inseparables de la aplicación capitalista de la maquinaria, dice Lukács en el mismo pasaje. Es decir, que al ignorar metódicamente la totalidad del proceso de producción y centrarse solo en el análisis de sus elementos particulares, la economía política burguesa no puede entender nada. Es ciega frente al punto de vista de la totalidad. Página 92.
De hecho, todo el proyecto de Marx en el Capital es precisamente desentrañar las relaciones entre esos elementos que permanecen ocultas ante la mirada empiricista y positivista de los economistas. Dice Lukács, cito: el método de estos economistas y del pensamiento burgués en general es considerar el objeto como una mónada inmutable, excluida de toda interacción con las demás mónadas, y con las propiedades que posee en su existencia inmediata, presentadas como si fueran esencialidades absolutamente insuperables. Fin de cita, página 93. El segundo ejemplo, tomado de Dilthey, nos recuerda un poco al estructuralismo en algunos aspectos. Lukács dice que la esencia de la historia, estoy citando, consiste en el cambio de las formas estructurales, pues la realidad inmediata no puede estar dada inmediatamente al hombre que las vive ni al historiador, sino que esa realidad es siempre mediada por esas formas estructurales. Página 93. Esto significa básicamente que el hombre no se las ve directamente con la naturaleza, externa o interna, sino mediatamente, a través de ciertas formas estructurales que no son las mismas siempre, sino que cambian históricamente, son un proceso histórico, cargan en sí misma, como decimos, pues la historia universal. Eh, Estas formas, desde luego, pues son compartidas, son valores culturales, como diría Rickert, lo cual significa que anteceden ontológicamente a los individuos, de lo cual deduce Lukács, cito: hay que empezar por buscar y hallar esas formas, y la vía que lleva a ese descubrimiento es el camino del conocimiento del proceso histórico como totalidad. Fin de cita, página 93. Ya sabemos y vemos que Lukács piensa que aunque Marx descubre la dialéctica, aunque Hegel es el que descubre la dialéctica, Marx fue quien descubrió esas formas diferentes para cada periodo histórico, pues que no son otras sino los modos de producción. En suma, lo que está diciendo Lukács aquí es que metodológicamente es preciso ir más allá del positivismo, del pensamiento burgués, y rebasar la singularidad de los fenómenos. ¿Cómo? Pues entendiendo que estos ni se dan de forma inmediata, ni se pueden conocer subjetivamente, sino que se dan a través de relaciones. Cito: para poder comprender el cambio, el pensamiento tiene que rebasar la rígida cerrazón de sus objetos, los unos respecto de los otros, y tiene que poner a un mismo plano de realidad sus relaciones, la interacción entre esas relaciones y las cosas. Cuanto mayor es la distancia respecto de la mera inmediatez, cuanto más amplia la red de esas relaciones, cuanto más totalizante entran las cosas en el sistema de esas relaciones. Fin de cita, página 94. Aquí pues Lukács se refiere básicamente a la dialéctica de Hegel y en particular a la lógica, pero la ejemplifica magistralmente en el método que aplica Marx en el Capital. Se parte de lo aparentemente más inmediato, que pues para Marx es la mercancía, recuerden, para ir descubriendo que tal inmediatez es falsa. El análisis irá por tanto de lo más simple y abstracto hasta lo más complejo y concreto. Pues lo más universal, vale decir, la totalidad de relaciones entre los elementos, es lo más concreto. Pasar de la inmediatez a la red de relaciones que la median es pues el procedimiento del método dialéctico inventado por Hegel y utilizado por Marx en su análisis de la lógica del capitalismo. Las cosas entonces no son meras facticidades, sino un entramado real, ontológico de relaciones, de las cuales esa cosa es tan solo un momento, un resultado de hecho. De ahí la cita de Lukács, cito: el programa de Hegel, la concepción de lo absoluto como resultado, subsiste aún acrecentado para el nuevo conocimiento del marxismo, porque en el marxismo el proceso dialéctico y el desarrollo histórico se entienden como idénticos. Fin de cita, página 112. Entonces ya vemos cómo es, ¿no? Aunque Lukács rescata a Hegel, como lo había hecho Horkheimer también en su discurso inaugural, Lukács introduce a Marx, es decir, le da mucha importancia al método hegeliano que desarrolla Marx, cosa que Horkheimer en su discurso es muy cuidadoso de soslayar.
Lukács, partiendo de Hegel y Marx, y desde ahí va leyendo a los filósofos de las ciencias culturales, afirma que el método dialéctico supera las limitaciones del pensamiento burgués y le permite aquello que éste no pudo hacer, a saber, pensar la totalidad como condición del conocimiento y de la praxis política. Esto significa, y esto en realidad es la esencia del método dialéctico, que cada momento captado con adecuación dialéctica contiene la totalidad entera. Página 112. Es decir, que cada fenómeno que se nos da como objeto contiene ya en sí mismo la totalidad de las relaciones que lo han hecho posible. Pues de otro modo no podríamos verlo como objeto, no se nos daría como objeto. ¿Y por qué no? Pues porque nosotros, los que conocemos, somos también momentos de esa misma totalidad de relaciones. Objeto y sujeto no son entidades separadas, como creyó el positivismo, sino momentos distintos de un mismo proceso dialéctico. El objeto y el sujeto obedecen, por tanto, y de forma necesaria, a una misma lógica que los preside. Es decir, el objeto histórico es inteligible solo porque en sí mismo acarrea la inteligibilidad del sujeto. O sea que, como dice Lukács, cito, la génesis mental y la histórica coinciden en cuanto al principio. Página 95. El objeto y el sujeto comparten, por tanto, los mismos principios constitutivos. Ambos son momentos de una totalidad histórica que se despliega. Ambos están sincronizados entre sí. No podemos conocer sino aquellos objetos que corresponden a la misma lógica histórica que los ha producido y que nos ha producido a nosotros. El mundo, como decía Hegel, no es solo sustancia, sino también sujeto. Bien, pero si esto es así, ¿cómo es que el pensamiento burgués no logró captar la lógica dialéctica? Porque según Lukács, esa incapacidad es necesaria, es decir, forma parte del proceso dialéctico mismo. Solo a través del desconocimiento, la burguesía pudo generar su propia antítesis, que es el proletariado, que será, ese sí, el sujeto que logre reconciliar la lógica dialéctica de la realidad. Y este es un paso que, como dije en el video pasado, no estará dispuesto ya a dar la escuela de Frankfurt, porque para Horkheimer, Adorno, el proletariado ya no es sujeto de ningún cambio. Lukács, en cambio, en 1923, pensaba todavía que el proletariado era la clase llamada a negar precisamente la cultura burguesa, que es la que ha producido pues, el racionalismo positivista de la ciencia moderna.